Hola a todos y todas, espero que estéis estupendamente. Para quienes no lo sepáis, yo soy Emily de Educar y Brillar. La semana pasada hablamos acerca de la importancia de la coherencia interna para poder mantener un equilibrio y un mayor bienestar en el aula. Hablamos de las posibles causas que nos pueden llevar a tener esta incoherencia. Hablamos también del impacto negativo que toda esta incoherencia nos puede llevar a nuestro trabajo como docentes y también a la repercusión que puede tener en la vida personal, porque no hay que olvidar que tanto la parte profesional como la parte personal están estrechamente relacionadas. Por lo tanto, lo que nos afecta a una parte nos afecta a la otra. Hablamos también de una forma como más puntual de las diferentes estrategias y diferentes recursos que nos pueden ayudar a poder mejorar esta coherencia interna, pero esto fue algo muy por encima y la finalidad de hoy es hablar precisamente de recursos que puedan favorecer la mejora de la coherencia interna para que se pueda mejorar un equilibrio dentro del aula. Entonces, vamos allá. En primer lugar, recordar qué es esto de la coherencia interna. Coherencia interna es un estado que se da cuando cuando estamos alineados entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que finalmente acabamos haciendo. Puede haber mayor o menor grado de alineación y por lo tanto ahí habrá una mayor o menor coherencia. Cuando está muy desalineado, entonces es cuando hablamos de incoherencia interna y las repercusiones, como ya vimos la semana pasada, pueden ser devastadoras. Así pues, hoy nos enfocamos en qué podemos hacer para no caer en esta incoherencia o si ya tenemos disonancias internas, de qué forma podemos apañárnoslas para poderla mejorar. Tenemos que tener en cuenta que, como hemos dicho, la coherencia pues al final depende de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que actuamos, cómo están alineados. Por lo tanto, ¿qué necesitamos para poder saber bien estas cuestiones de uno mismo? El autoconocimiento. Por lo tanto, es el autoconocimiento la herramienta principal que nos va a permitir mantener una coherencia interna. El autoconocimiento nos permite conocer nuestras creencias, nuestras emociones, nuestros pensamientos, patrones de pensamientos, nuestras conductas. Todo esto es muy importante. Además, también nos permite llegar a ver cuáles son nuestras necesidades reales, que muchas veces vivimos de una forma inconsciente sin darnos cuenta de qué necesitamos, de cuáles son nuestros límites, y todo esto al final pues desemboca en problemáticas emocionales que al final afecta a la parte física. Entonces queremos evitar esto. Para ello voy a hablar de diferentes aspectos que están relacionados con el autoconocimiento y que son estos recursos los que puedes aplicar para mejorar esta coherencia. En primer lugar, tenemos la autoobservación, siendo la autoobservación, digamos que la base, es decir, si uno no es capaz de observarse a sí mismo, no puede darse cuenta de todas estas cuestiones que estamos diciendo, de cuáles son mis emociones, cuáles son mis pensamientos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la autoobservación se enfoca en ser conscientes de precisamente esto que acabamos de decir, en una situación dada, cómo me siento, qué estoy pensando, ¿sí? Cómo acabo actuando, qué creencias hay detrás de esto. Todo esto es el poner la atención en ello, el autoobservarse. Yo recomiendo que después de este primer estadio de autoobservación, que por cierto es mucho más eficaz si por ejemplo en el aula tienes cualquier problema, algo que te preocupe, que se te repita sistemáticamente, pues que pongas tu foco de atención
Es decir, que observes precisamente todo esto que hemos dicho en ese ámbito, en esa situación concreta que te preocupa. De esta forma va a ser mucho más eficaz, ya que no es observar absolutamente todo, sino algo que se refiere a algo concreto. Mucho más sencillo de esta forma. Y cuando acabes este proceso de autoobservación, que puedas anotar todo lo más relevante en un diario y a posteriori poder reflexionar sobre aquello que has anotado. De esta forma podrás darte cuenta de cuáles son tus emociones reales, de qué forma podrías mejorar esto y todo este tipo de cuestiones relacionadas con aquello que has observado. La reflexión posterior es importante para no quedarme solo en saber, sino posibles soluciones. Después, otro recurso que está muy ligado al tema de la autoobservación es la práctica regular de mindfulness. Habéis oído hablar de mindfulness ya un montón de veces. No sé si lo habréis practicado o no. Es muy recomendable. Más que recomendable, diría que es necesario si una persona quiere vivir de una forma consciente. De lo contrario, vivimos en piloto automático sin enterarnos de nada y claro, luego pues vienen los problemas que vienen. El problema es que cuando se hace de una forma inconsciente, porque conscientemente también vienen problemas, tenemos mayor control en el sentido de mayores recursos para poder afrontar las diferentes situaciones que tenemos que enfrentar y mayor gestión también de nosotros mismos. Por lo tanto, la práctica de mindfulness ya sabéis que es atención plena y lo que consiste es poner nuestra atención, nuestra presencia en cada momento. Si es, como hemos dicho, una situación concreta, pues en esta situación. ¿Qué es lo que pasa? Que esta habilidad tiene que ser ejercitada, que hay que practicarla. Como habilidad que es, se tiene que practicar. Cualquier habilidad tiene que practicarse, esto ya lo sabemos. Y en el momento en el que dejamos de practicarla, pues entonces tenemos mayor dificultad para poderla realizar. Por esto la importancia de hacer la práctica de mindfulness para poder vivir un poquito más conscientes cada día. Podemos diferenciar, no me quiero extender mucho en esto, pero doy pinceladas. Podemos diferenciar entre lo que sería mindfulness estático y mindfulness dinámico. Para poder aplicar lo que nos interesaría, que es mindfulness dinámico dentro del aula, es decir, ser consciente y observarme en una situación determinada, primero he de pasar por mindfulness estático. Mindfulness estático es sencillamente poder practicar esta habilidad en un entorno que para mí sea más favorable, que me pueda concentrar mejor. Como por ejemplo en casa, un momento que puedas estar tranquilo, que puedas estar tranquila, puedes estar cómodo, cómoda, pues unos 10 minutitos para poder practicar. Y una vez que ya domines esta técnica más, será mucho más sencillo poderlo aplicar luego dentro de clase. Pues mindfulness, como veis, está muy ligado al tema de la autoobservación. Es como una autoobservación es parte de mindfulness, por así decir. Otro de los recursos que es súper importante es el tema del trabajo de las creencias. También lo habréis oído un montón de veces, pero realmente no sabemos el impacto que tiene esto. Es decir, lo oímos y de forma superficial, sí, las creencias, pero es que realmente nosotros somos nuestras creencias en el sentido de que nos identificamos con ellas. No es que somos mucho más que creencias, pero realmente nos acabamos identificando con esas creencias que por lo normal se han ido forjando desde la infancia. Y las que se han forjado en la infancia, que son la mayoría de ellas, están grabadas a fuego, de forma que ni siquiera las cuestionamos. Actuamos, como decía, en modo automático y vivimos la vida a través de un prisma de unas creencias que nos hacen ver que nuestra vida es así y que somos de una determinada forma. Entonces, esto está tan integrado que es súper difícil poderlo ver, precisamente porque está muy integrado. Entonces, realizar un proceso de identificación de estas creencias es fundamental, sobre todo si son creencias que nos están limitando.
Este sería el primer paso que hay que hacer. Una vez que ya se haya identificado las creencias que más nos están limitando, entonces tenemos que pasar a reflexionar acerca de estas creencias, si realmente son buenas para nosotros, si no, qué nos está aportando, de qué nos está salvando de alguna forma, porque claro, las razones por las que esas creencias están instauradas dentro de nosotros pueden ser múltiples y esto hay que estudiarlo. En el caso en el que veamos que nos están limitando la vida muchísimo y estamos con un malestar bastante grande en nuestras clases, pues que veamos que no vamos cara al viento, que vamos, pueden ser muchas cosas. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta y si vemos que es algo perjudicial para nosotros, pues plantearse el tema de cambiar estas creencias por otras creencias que realmente nos puedan ayudar a tener un mayor bienestar. Por nosotros mismos pues podemos hacer ciertas cosas y que podemos solucionar todo. A ver, ciertas cosas sí, el trabajo es nuestro siempre, pero tenemos que partir de una realidad y es que nuestra psique está conformada de una forma tan fija que cualquier cambio que queramos hacer lo vamos a hacer desde ese punto en el que estamos partiendo. Entonces, ¿cómo poder llegar a otro punto diferente desde este que estamos viendo nuestro? Es como dar vueltas, es como estar metido en un bucle. Entonces necesitamos de personas de fuera que nos den su enfoque, que nos den su perspectiva, una perspectiva más objetiva sobre cada uno de nosotros. Y claro, mucho mejor si es un profesional porque sabe de una forma más acertada cómo guiar a la persona. Este profesional ya puede ser un terapeuta, puede ser un mentor, puede ser un coach y luego, por supuesto, que buscar que sea una persona con la que tengas afinidad, una persona en la que puedas confiar. No va a valer cualquier profesional. Esto es súper importante y uno tiene que ser honesto, tiene que ser honesta consigo mismo a la hora de poder elegir ese profesional que le pueda ayudar. Aparte, o sea, decir, no tiene por qué ser algo incoherente o tiene que ser algo incompatible con el tema de tener este apoyo de un profesional. Está muy bien buscar grupos de apoyo con otras personas que estén pasando por el mismo proceso, porque por lo que decíamos también vamos a tener una perspectiva diferente de otras personas que están o pueden estar viviendo situaciones similares a la de cada uno de nosotros. Y por supuesto también el tema de la formación continua, sobre todo la que está orientada a desarrollar este tipo de competencias, como hemos dicho, de gestión emocional, de autoconocimiento en general. Y bueno, estos son los recursos que quería comentar hoy. Espero que os puedan servir, porque la verdad es que el tema de la coherencia interna es súper importante, por eso me gusta mucho recalcarlo. Es decir, es muy difícil poder conseguir un equilibrio dentro del trabajo, dentro del aula, en la relación con los compañeros, si no se tiene una coherencia interna. Entonces os animo a que podáis reflexionar sobre los diferentes recursos que he mencionado y que me puedas dejar en comentarios aquellos con los que te sientes más identificado, más identificada o que piensas que te pueden ayudar más. Y bueno, también comentarte, antes de que se me olvide, que todavía tienes a disposición la posibilidad de poderte inscribir en el taller gratuito de las 5 claves para mejorar tu bienestar docente. Te lo voy a dejar el enlace en la descripción para que puedas acceder a toda la información sobre este taller, que realmente te aconsejo mucho porque una de las cosas que se trabaja es precisamente la coherencia, además de otras claves que no te voy a revelar y que te van a ayudar mucho para poder sentar las bases de ese bienestar docente que te mereces y que realmente quieres conseguir. Y bueno, pues hasta aquí el directo de hoy y sencillamente agradeceros el tiempo que habéis invertido en poderlo ver, y si tenéis alguna duda, alguna cuestión sobre algo de lo que he dicho,
ya sabes que lo puedes dejar en comentarios y yo pues te atenderé gustosamente. Deseo que tengas un buen día y nos vemos a la próxima. Chao.